Es un gusto saludarles nuevamente y vamos a seguir con los temas de este curso de investigación epidemiológica. Y el día de hoy veremos generalidades de las medidas de impacto potencial. Hemos visto dos tipos de medidas ya anteriormente, que son las medidas de frecuencia y las de asociación. Y hoy entraremos a ver entonces estas medidas de impacto potencial. Cuando nosotros vimos las medidas anteriores, como la densidad de incidencia, el riesgo relativo, la razón de momios, también conocido como R o odds ratio, pues estos simplemente nos iban a describir asociaciones entre una exposición y un evento que nosotros estábamos investigando. En este caso, pues veíamos el riesgo de que una persona enferme o tenga alguna complicación por alguna enfermedad. Y estos son términos como ustedes pueden ver de magnitud, de cuánto hay una fuerza de asociación entre entre este factor eh, y este evento que puede pasar. Pero también nosotros necesitamos evaluar qué tan importante es la exposición. Tenemos que saber qué proporción de las enfermedades se pueden atribuir a esa asociación. Les hacía un ejemplo de si en la clase, ustedes en la sección, yo llevara a alguien con COVID, con infectado con COVID, y los expongo a ustedes, y luego de un tiempo vuelvo a evaluar para saber cuántos se infectaron. Por ejemplo, de 30 estudiantes en la clase, 10 se infectaron. Y de esos 10, 8 fueron específicamente por la persona que yo llevé infectada y otros 2 pues se infectaron afuera de esa clase. Entonces, esos 8 yo puedo hacer una medición para determinar cuántos o un aproximado de cuántos de la población se enfermaron específicamente por esa exposición. Y eso me va a servir a mí para determinar qué tanto puede influir en una población más grande. Y yo ya puedo hacer predicciones, porque si es una enfermedad que hay muchos que se enferman cuando estuvieron expuestos, entonces yo tengo que tomar ciertas medidas. Pero si en este caso hubiese sido que de los que estuvieron en la clase, de esos 10 fueron 5 los que se expusieron y se enfermaron y otros 5 estuvieron afuera, pues a pesar de que sigue siendo una prevalencia alta del 50%, y yo también puedo determinar qué tan fuerte es esa exposición y qué tantos se me pueden enfermar ya al momento de exponer en otra población. Yo ya sé que probablemente va a ser el 50%, entonces yo ya tengo que tomar medidas. Esa es la idea de yo poder hacer medidas de impacto potencial. Y como les decía, hemos visto medidas de frecuencia, medidas de asociación y hoy estamos viendo o veremos impacto potencial. Pero las medidas de frecuencia me sirvieron a mí para poder generar las medidas de asociación y ahora me van a servir para poder generar las medidas de impacto potencial. Por eso es muy importante conocer no solo los diseños de los estudios que vimos al inicio, sino que también las distintas medidas y comprenderlas, porque cada una de ellas me va a servir para poder calcular las siguientes. ¿Y cuáles son las medidas de impacto potencial que nosotros vamos a revisar en este video? En primer lugar, el riesgo atribuible en expuestos, que lo vamos a denominar RAE, riesgo atribuible en expuestos. Luego vamos a ver el riesgo atribuible en la población, y este lo vamos a denominar RAP, riesgo atribuible en la población. Luego tenemos la fracción atribuible en expuestos, que si ustedes se dan cuenta es un porcentaje de la RAE. Esto quiere decir de que esta medida de la fracción atribuible en expuestos está asociada al riesgo atribuible en expuestos. Y finalmente la fracción atribuible en la población, que es un porcentaje de la RAP. Y si ustedes se dan cuenta, este entonces estará asociado al riesgo atribuible en la población. ¿Cuáles son las diferencias? Estos están expresados en porcentaje. Seguimos haciendo los cálculos según nuestra tabla de 2 por 2
Y esto es muy importante, por eso es que la hemos visto en cada una de las sesiones que tenemos, porque esto lo vamos a seguir evaluando y nos va a seguir sirviendo para poder generar nuestras medidas y en este caso de impacto potencial. Veamos entonces la primera definición y ustedes se van a dar cuenta y como siempre les he explicado que las definiciones en teoría pues en algún momento cuesta comprenderlas, pero vamos a ir viendo también algunos ejemplos para que ustedes vean la importancia de estas medidas. En primer lugar, el riesgo atribuido a expuestos va a constituir la tasa de enfermedad en los expuestos que se considera debida o atribuible a la exposición. En este caso estamos utilizando la población solo de expuestos. Solo sobre los expuestos vamos a nosotros a evaluar eh, cuántos de ellos que estuvieron expuestos, si podemos decir que a esa exposición o por esa exposición se enfermaron. ¿Y cuál va a ser la fórmula? Si ustedes se dan cuenta, la RAE o el riesgo atribuido a los expuestos es igual a la incidencia de los expuestos menos la incidencia de los no expuestos. ¿Y para qué me va a servir? Entonces, para yo poder decir que cuando hay un exceso de riesgo de esa enfermedad, o sea, hay mucho riesgo de COVID en el desenlace, en el grupo expuesto específicamente, es atribuible al factor de exposición, es atribuible a la persona que yo llevé a esa sección y que por eso se enfermaron. Y es de un número específico, ¿verdad? De 2, 3.5, etcétera. Aquí vamos a tener distintos valores en base a lo que nosotros estemos calculando. Entonces, ¿cuál va a ser la interpretación nuevamente? Pues si yo tengo mucho de esa enfermedad o mucho riesgo, el exceso de ese riesgo, para poder tener COVID en ese grupo de expuestos, sí fue atribuible al factor de exposición. Y ahora veamos la parte en porcentaje, que la parte en porcentaje es mucho más comprensible. Y aquí podemos medir el riesgo atribuible en expuestos, pero en porcentaje. Y ustedes ven aquí cómo se calcula, es la incidencia de los expuestos menos la incidencia de los no expuestos, dividido la incidencia de los expuestos y esto lo multiplicamos por 100. Y aquí tendremos nosotros un porcentaje. Y esto es mucho más sencillo de comprender. El 20% de los casos de COVID entre los expuestos es debido a la persona que yo llevé. Así es como se interpreta. Otro ejemplo, veamos como factor la diabetes mellitus y como enfermedad o desenlace la enfermedad renal crónica. El 20% de los casos de enfermedad renal crónica entre los expuestos es debido a diabetes mellitus. De 100 pacientes que son enfermos renales, el 20% de ellos van a estar enfermos renales por la diabetes mellitus. Entonces, el 20% de todos los casos de enfermedad renal entre los expuestos es debido a la diabetes mellitus. Y esa sería otra forma de poder interpretar la fracción atribuida en expuestos. Y como siempre les he mencionado, en porcentaje es mucho más comprensible para toda la población al final. Veamos el riesgo atribuible en la población, el RAP. Esta también va a ser una tasa de enfermedad, pero esta es en la población que se considera o debida a toda la exposición. En la anterior estábamos viendo solo a los que estuvieron expuestos. Utilizábamos la exposición en los expuestos y aquí vemos toda la población. Entonces el RAP será incidencia de la población menos la incidencia de los no expuestos. ¿Cuál va a ser la interpretación? Si ustedes se dan cuenta, es muy parecida a la anterior. El exceso de riesgo de enfermar de COVID en la población es atribuible al factor de exposición, a la persona que yo llevé, y es de algún número, 2, 3, como les mencionaba, 0.5, etcétera. Entonces, aquí estamos nosotros evaluando qué tanto la exposición me va a enfermar, pero no solo los que estuvieron expuestos, sino que a toda la población, entre expuestos y los no expuestos también. Toda la población, vamos a saber nosotros qué tanto riesgo tiene de tener ese desenlace en base a una exposición de riesgo. Veámoslo mucho más sencillo
con la fracción atribuible en la población. La fracción, pues igualmente va a medir el riesgo atribuible en la población, pero en un porcentaje. La incidencia de la población dividido la incidencia de los no expuestos dividido la incidencia de la población y esto por 100. Y entonces aquí yo puedo decir que si yo elimino ese factor de exposición, si yo elimino a ese paciente que tiene COVID o a esas personas que pueden tener COVID en la población, yo reduciría en un 30% el riesgo de desarrollar COVID en esa población. Veámoslo ahora desde el punto de vista de la enfermedad renal. Si yo disminuyera la diabetes en la población, entonces reduciría en un 20% el riesgo de desarrollar enfermedad renal. Si yo elimino la diabetes, entonces tengo 20% menos personas que van a padecer enfermedad renal en un futuro. ¿Va a haber pacientes con enfermedad renal? Sí, pero ya no va a haber por diabetes. ¿Por qué? Porque yo lo logré eliminar o lo logré reducir. Entonces, la importancia de aquí en esta medida es cuánto yo voy a poder prevenir de que una población se enferme de cierta enfermedad. Veamos otro ejemplo. El 30% de los pacientes que son obesos tienen hipertensión arterial. Entonces, del 100% de esos pacientes que tienen hipertensión arterial, el 30% es debido a que padecen obesidad. Entonces, ¿qué pasa si yo disminuyo esa obesidad? Entonces, si yo tuviese éxito en eliminar la obesidad en esa población, yo reduciría en un 30% el riesgo de desarrollar hipertensión arterial. Hoy nos damos cuenta entonces de que es muy importante poder tener una prevalencia o tener estas mediciones para yo poder prevenir alguna enfermedad o alguna complicación. Y es para esto que nos sirven las medidas de impacto potencial. Se llaman de impacto potencial porque estamos midiendo entonces qué tanto un factor me puede influir en generar enfermedad o complicaciones en una población, ya sea que estuviera expuesta o ya sea en toda la población. Esa es la importancia de yo poder hacer estas mediciones. Y veamos un pequeño ejemplo de un estudio en donde hay un ejemplo que yo deseo estimar el porcentaje, ¿verdad? La fracción atribuible, la fracción de riesgo atribuible a los expuestos de unos resultados de un estudio de casos y controles sobre tabaquismo y cáncer pulmonar. Recordemos que casos y controles es un estudio retrospectivo en donde buscamos factores de riesgo y la medida de asociación para los casos y controles es el OR, el odds ratio o la razón de momios. Y en este caso documentaron una asociación entre el riesgo de cáncer de pulmón y tabaquismo, un riesgo, una razón de momios o un OR de 12.5. ¿Qué quiere decir esto? Que de los pacientes o de todas las personas, los que fuman o que padecen de tabaquismo tienen 12.5 veces más probabilidad de tener cáncer de pulmón que el que no fuma. De eso, así se interpreta el OR o la razón de momios. Y el que fuma tiene 12.5 veces más chance o más riesgo de padecer cáncer de pulmón que el que no fuma. Y aquí tenemos entonces la gráfica en donde ustedes pueden ver que lo que nos explica es la representación del efecto del tabaquismo en estos pacientes. Tenemos las fracciones atribuibles al tabaquismo y a otras causas. En este caso tenemos en gris oscuro atribuibles a otras causas y en gris claro atribuibles solo al tabaco. Ustedes pueden ver que toda esta barra es el 100% de pacientes que tienen cáncer de pulmón. Esta barra gris clara son todos los casos que tienen cáncer de pulmón por tabaquismo. Y esta gris oscura son los que tienen cáncer de pulmón debido a alguna otra causa. Entonces yo con estas mediciones, con estas fracciones y estas medidas puedo calcular qué porcentaje es esto gris y qué porcentaje es este gris oscuro. Y vamos a verlo. Entonces
al momento de estimarla, yo hago todos mis cálculos y entonces dividimos 12.5 menos 1 y esto lo divido entre 12.5 nuevamente y esto lo que me va a dar es una fracción de razón de exposición de 0.92 y que si yo lo hago o lo expreso en porcentaje me va a dar del 92%. Esto quiere decir que el 92% de los casos de cáncer pulmonar en el grupo de expuestos al tabaco sí se puede atribuir a esta exposición, o sea, al tabaco. Entonces, si regresamos a la gráfica, la parte gris clara es equivalente al 92% y el 8% restante es por otras causas. 92% de los pacientes que padecen cáncer pulmonar puede ser por el tabaco y el 8% por alguna otra causa que pudiese tener. Y entonces nosotros ya sabemos qué tanto porcentaje de esa población que está enferma es debida a esa exposición. ¿Qué es lo que nos toca hacer ahora que ya sabemos que el 92% de los pacientes que tienen cáncer de pulmón es por tabaco? Generar acciones para que los pacientes o las personas no fumen. Si yo logro quitar, imagínense que lograra tener una campaña en donde yo lograra que las personas ya no fumaran, entonces yo voy a disminuir ese riesgo en 92%. Eso sería de mucho impacto y es por eso que nos sirven estas medidas y de impacto potencial. Por eso es de que tienen este nombre. Ahora, para ir finalizando, tenemos, luego de hacer estas mediciones de las asociaciones, medidas de riesgo, medidas de fracciones atribuibles, podemos tener 4 escenarios en epidemiología para nosotros poder tomar decisiones. El primer escenario es tener un riesgo relativo alto, una enfermedad con un riesgo relativo alto y una prevalencia de expuestos alta. Entonces, si yo tengo una población, una enfermedad, perdón, con un riesgo alto y tengo muchos o mucha población expuesta a este riesgo, voy a tener muchos enfermos. Entonces, si yo reduzco el riesgo, si yo reduzco este riesgo mediante alguna acción, pues esa acción puede considerarse como de alto impacto al momento de reducirla. Es como lo que acabamos de ver del tabaco. Tengo un riesgo alto y una prevalencia de expuestos alta. Había muchas personas que se expusieron al tabaco y muchas de ellas por esa exposición tuvieron cáncer de pulmón. Entonces, si yo tomo y hago una intervención sobre esto, yo voy a tener un impacto alto en esa población también. Entonces, ese es el primer escenario que yo puedo tener. El siguiente escenario, yo tengo un riesgo relativo que es bajo, pero una prevalencia de expuestos alta. Yo tengo una enfermedad con un riesgo bajo, pero muchos expuestos. ¿Qué va a pasar aquí? Cuando yo haga una intervención para tratar de disminuir este riesgo, probablemente cuando yo haga mediciones en toda la población, no voy a ver un impacto eh, muy grande como en la población anterior. Probablemente aquí va a ser un impacto moderado, pero en donde sí yo voy a ver que hay un impacto es en los que estuvieron expuestos. ¿Por qué? Porque el riesgo es bajo, entonces en los que están expuestos y no expuestos, muy pocos se van a enfermar. ¿Y dónde se van a enfermar? Más en los que estuvieron expuestos. ¿Por qué? Porque la prevalencia es alta, hay muchos expuestos. Entonces, mediciones en toda la población, probablemente el impacto lo voy a ver moderado. Pero si yo hago la medición solo en el grupo de expuestos, entonces ahí sí yo voy a ver una disminución de esa enfermedad porque estoy tomando una acción en donde más población puede enfermarse. El siguiente escenario, yo tengo un RR alto, pero una prevalencia de expuestos baja. Yo tengo una enfermedad que tiene mucho riesgo, ¿verdad? De generar, o un factor que tiene mucho riesgo de generar enfermedad, pero yo no tengo muchos expuestos. Entonces, ¿qué pasará si yo genero una intervención ahí? Pues eliminar este factor de riesgo no va a tener un impacto muy alto ni moderado, probablemente va a ser muy bajo tanto en los expuestos como en los no expuestos. ¿Y eso por qué? Porque no tengo a muchos que se están exponiendo a ese riesgo. Por lo tanto, no voy a tener muchos enfermos.
A pesar de que el riesgo es muy alto, yo voy a tener pocos enfermos. ¿Por qué? Porque hay pocos expuestos. Entonces yo le puedo dar un poco de chance a esta intervención. Sí hay que evaluarla, pero no es primordial empezar con un escenario como este. Y finalmente, cuando el riesgo relativo es bajo y la prevalencia de expuestos también es baja, tengo un riesgo, un factor de riesgo para generar enfermedad muy bajo y muy poca población que está expuesta, por lo tanto, voy a tener casi nada de enfermos. Esto nosotros lo denominamos como que no sería una prioridad en salud pública porque no va a tener un impacto si hacemos una intervención ni en la población total ni en los expuestos. Entonces, estos cuatro escenarios son muy importantes que los recuerden porque nos sirven para tomar una decisión, para priorizar. ¿Cuál será entonces mi primer escenario que yo tengo que atacar? Si regresamos, este escenario en donde yo tengo un factor de riesgo alto, de producción de enfermedad alto y una prevalencia de expuestos alta. ¿Por qué? Porque entonces tanto la población total como los expuestos van a ser o van a generar muchos enfermos. Y aquí es donde tengo que generar un impacto tomando alguna decisión e implementando alguna acción. Luego, cuando el riesgo relativo es bajo y la prevalencia de expuestos es alta, sabemos que si yo intervengo aquí, donde yo voy a ver más impacto es solo en los que están expuestos, porque en toda la población probablemente va a ser un impacto moderado. Cuando yo tengo un riesgo relativo que es alto, pero tengo una prevalencia de expuestos que es baja, entonces el impacto es relativamente bajo porque no tengo una población que se exponga a ese riesgo. Y finalmente, la que es RR bajo y expuestos baja, pues también no lo tomaremos como un problema de salud pública. Podemos ponerlo en stand-by y luego ir viendo cómo se implementa algún programa. No quiere decir de que se va a dejar a un lado y no se va a hacer nada, sino que simplemente nos ayuda a priorizar y saber por dónde yo tengo que iniciar. Para esto nos sirven entonces las medidas de impacto potencial y las medidas de asociación que vimos anteriormente. El riesgo es muy importante en medicina, tenemos que medirlo. ¿Para qué? Como habíamos visto en la presentación del riesgo, para poder prevenir, para mejorar mi diagnóstico, para tomar esas decisiones y para darle una mejor calidad de vida a nuestros pacientes mediante las decisiones correctas que estemos tomando. Así es como llegamos al final de esta sesión y nos veremos entonces en las próximas.